Buenos días, doctora. Allá. Buenos días. Un gusto, ¿Empezamos? doctor. ¿Cómo están? Bien, ¿Todos bien? doctora, ¿y usted? Bien, bien. Si quieres empieza, Raimundo. Gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Eh, oh, rayos. Bueno, primero, pues tenemos que la hemorragia intracraneal va a haber de 4 tipos, sobre todo la hemorragia intracerebral, la hemorragia intraventricular, subdural y epidural. La hemorragia subaracnoidea vamos a saber que, sobre todo cuando se presenta por origen de tipo por aneurisma, va a ser un evento en su primera parte devastador para los pacientes. Primero que nada, en este tipo de pacientes tenemos que tener cuidados críticos. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de estabilizar al paciente. Los pasos más importantes van a ser asegurar la vía aérea, estabilizar al paciente a nivel cardiovascular y tratar las convulsiones. Las indicaciones principales para una intubación orotraqueal van a incluir desde una puntuación de escala de Glasgow menor o igual a 8 puntos, la presión intracraneal elevada, oxigenación deficiente o hipoventilación, inestabilidad hemodinámica y las necesidades de que el paciente llegue a ser sedado. ¿Cómo vamos a empezar a graduar la gravedad de la hemorragia subaracnoidea? Primero que nada, pues el deterioro neurológico y la extensión del sangrado subaracnoideo en el momento de la admisión son los predictores más importantes de complicaciones y resultados neurológicos. Por lo tanto, en estos casos va a ser imperativo clasificar la gravedad de la hemorragia subaracnoidea tan pronto como sea posible después de la presentación y estabilización de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. En la práctica se van a utilizar varios sistemas de clasificación para estandarizar la clasificación clínica de los pacientes con hemorragia subaracnoidea en función a la evaluación inicial. Uno de los sistemas de clasificación que se pueden llegar a ocupar es el de Hunt y Hess para pacientes con hemorragia subaracnoidea. En él se van a evaluar los distintos grados del estado neurológico del paciente, que va desde el grado 1 hasta el grado 5. Otra de las escalas que también se pueden llegar a ocupar es la escala de la Federación Mundial de Neurocirugía. En lo mismo, donde se van a dar los grados del 1 al 5. En la puntuación ahí es de 15 puntos, de 13 a 14 puntos. Ahí hubo un pequeño error. De 7 a 12 puntos y de 3 a 6. El déficit motor en los primeros 2 grados va a ser ausente. En el grado 3 ya se empieza a presentar un déficit motor. Y tanto el grado 4 o 5, tanto puede ser presente o ausente este déficit. En estos pacientes, las principales metas que debemos llegar a alcanzar es tener un objetivo de una presión arterial sistólica menor o igual a 160 milímetros de mercurio, o una presión arterial media de menor a 110 milímetros de mercurio para la mayoría de los pacientes con este tipo de sangrados. Se deben suspender todo tipo de agentes antitrombóticos y revertir la anticoagulación hasta que el aneurisma se repare mediante cirugía o trombolización. También tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a ocupar la profilaxis anticonvulsiva, que este es un tema que también está un poquito en debate. Hay quienes apoyan esto, hay quienes no, pero por la bibliografía que encontré es que se debe dar esta profilaxis anticonvulsiva antes de la reparación del aneurisma, lo que puede llegar a ser razonable en los pacientes con un mal grado un mal estado neurológico, y sobre todo cuando el aneurisma no ha sido asegurado y la hemorragia intracerebral asociada tampoco ha sido controlada. El tratamiento del aneurisma, pues como sabemos, es un tratamiento quirúrgico, donde el paciente, si no se atiende de manera oportuna e inmediata, puede tener un riesgo considerable de volver independientemente de esto, a morir, pero cuando se interviene tiene un riesgo de hasta el 30% de volver a tener una recidiva en el sangrado. Esta reparación se va a llevar mediante un clipaje quirúrgico o trombolización endovascular. Estos tratamientos son los únicos eficaces que pueden llegar a prevenirse, y se tiene que realizar indudablemente en las primeras 24 horas. El pronóstico de estos pacientes en donde tienen hemorragia subaracnoidea aneurasmática se ve afectado por la posible lesión cerebral en esta hemorragia y las complicaciones que pueden llegar a darse posteriormente, así como los riesgos relacionados con la neurocirugía. La hemorragia subaracnoidea como tal se va a asociar con una alta tasa de mortalidad temprana. Se dice que la mortalidad durante los primeros 30 días, como habías comentado, se acerca hasta el 30%.
y se va a atribuir en gran medida a los efectos de la hemorragia inicial y sobre todo que se vuelve recurrente. La morbilidad neurológica, en estos casos, las complicaciones a largo plazo de la hemorragia cerebral incluyen disfunción neurocognitiva, epilepsias y otros déficits neurológicos focales. Entrando en otro tema, bueno, dentro de los temas de la hemorragia, o eves hemorrágico, el hematoma subdural va a ser una de las formas hemorrágicas intracanales caracterizadas por sangrado en el espacio entre la dura madre y la aracnoides. A menudo, este tiene una forma de media luna porque el sangrado sigue en contorno de la dura madre suprayacente y la mayor parte de este tipo de hemorragias van a ocurrir a lo largo de las convexidades cerebrales. Aquí tenemos una imagen en donde podemos apreciar lo que vendría siendo este tipo de hematoma. Y ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, ¿cuándo debemos de sospechar de este tipo de eventos? Sobre todo si el paciente puede llegar a tener antecedentes de trauma, si el paciente está presentando nuevos síntomas neurológicos, sobre todo en pacientes adultos mayores, y sobre todo, y en especial en este antecedente, si el paciente está tomando anticoagulantes, si el paciente también tiene síntomas neurológicos progresivos agudos o subagudos inexplicables. Tenemos que evaluar al paciente. Cada una de las hemorragias tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La evaluación tiene que ser concisa en relación a las vías aéreas. Tenemos que asegurarla, la respiración, la circulación y sobre todo si el paciente tiene discapacidad para mantener este tipo de apoyo. Determinar la escala de Glasgow y los déficits neurológicos, por ejemplo, si el paciente está presentando hemiparesia, entumecimiento o trastornos del habla o de la visión. Identificar la exposición a medicamentos anticoagulantes, por ejemplo, la warfarina, ¿vale? Y sobre todo también en estos casos debemos obtener imágenes lo más pronto posible para que en base a eso se derive o se haga la interconsulta pertinente para atender al paciente en caso de ser quirúrgico. Dentro de la evaluación también inicial tenemos que tener un hemograma completo, los tiempos de coagulación, electrolitos básicos, pruebas de embarazo en las mujeres, sobre todo en edad fértil, y sobre todo en este tipo de pacientes tenemos que tener un monitoreo continuo del examen neurológico, cada hora de preferencia para detectar signos de deterioro y repetir lo que es la tomografía de cabeza de 6 a 8 horas después del estudio inicial para cualquier signo de deterioro. Dentro de los síntomas ya generales, podemos llegar a ver que el paciente puede llegar a presentar debilidad focal o bilateral, una cefalea persistente, deterioro cognitivo subagudo o puede llegar a tener convulsiones. Eh, Podemos llegar a tener distintas presentaciones en este tipo de casos, desde signos neurológicos focales, que dependiendo de la zona que se ve afectada, es la presentación clínica que vamos a tener. Si se ve afectado el lóbulo frontal, el paciente puede llegar a tener hemiparesia, deterioro del habla, sobre todo el hemisferio dominante, disfunción ejecutiva, que sería lo que es el hemisferio no dominante. En el lóbulo parietal puede haber deterioro del habla y deterioro sensorial. En la fosa posterior podemos llegar a tener cefalea, vómitos, anisocoria, disfagia, parálisis del nervio craneal, rigidez de nuca y ataxia. Y si el hematoma está interhemisférico, podemos llegar a tener cefalea, parálisis sin debilidad facial, lo que vendría siendo el síndrome de Fals. Eh, en este tipo de hematomas se puede llegar a clasificar clínicamente por el tiempo transcurrido desde el inicio del sangrado y se va a subdividir en aguda, subaguda y crónica, dependiendo del tiempo de evolución. En aguda, como aquí comentamos, puede presentarse de 1 a 2 días después del inicio del sangrado, subaguda de 3 a 14 días y la crónica más allá o 15 o más días después del inicio del sangrado. Los signos de presión intracraneal elevada, pues vamos a tener sobre todo tres que vendría siendo la presencia de midriasis. El paciente puede llegar a tener una somnolencia que va a ser progresiva y la presentación de esta triada, que es la triada de Cushing, en donde podemos llegar a tener un paciente con bradicardia, depresión respiratoria e hipertensión. El tratamiento, debemos manejar a los pacientes sobre todo con trauma, sobre todo los principios de soporte vital avanzado del trauma. Tenemos que realizar intubación orotraqueal, como ya hemos comenzado al inicio, para cualquier paciente incapaz de proteger sus vías respiratorias. Lo que hemos también comentado, tener una interconsulta con el servicio de neurocirugía, sobre todo cuando el paciente ya necesita un evento quirúrgico, y la anticoagulación inversa, que lo vamos a ver un poquito más adelante en cada caso. Otra de las cosas, tenemos que tener un manejo médico de la presión intracraneal, sobre todo las medidas que ya se había comentado el día de ayer,
en la clase de EBC isquémico. Sobre todo debemos de prevenir la hipotensión para mantener la presión arteriales sistólicas arriba de 100 milímetros de mercurio. Tenemos que tener una reanimación con líquidos isotónicos, y también dar un tratamiento sobre todo para la hipertensión. Bueno, ahorita vamos a ver estos puntos. El hematoma epidural van a surgir sobre todo en los espacios entre lo que es la dura madre y lo que es el cráneo, como podemos ver ya en esta imagen. Déjenme ver. Aquí ya vamos a ver lo que es el cráneo y lo que es la dura madre. Aquí nada más era para esquematizar las zonas en donde podemos llegar a presentar este tipo de sangrados. Las manifestaciones clínicas, ¿cuándo debemos de sospecharlo? Sobre todo cuando el paciente tiene traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, un accidente automovilístico, síntomas neurológicos progresivos, agudos, inexplicables, como ya hemos comentado, y pérdida transitoria de la conciencia seguida de un intervalo lúcido, y luego otra vez un deterioro neurológico. Signos y síntomas neurológicos como la cefalea, náuseas o vómitos, confusión o somnolencia, hemiparesia y signos de presión intracraneal elevada, sobre todo cuando el paciente, ya habíamos comentado, tiene midriasis, somnolencia progresiva y la tríada de Cushing. La evaluación de las vías aéreas respiratorias es lo mismo, prácticamente en todos los pacientes tenemos que tener esta evaluación, sobre todo es repetir otra vez, proteger la vía aérea, determinar la escala de coma de Glasgow, el déficit neurológico que puede llegar a tener nuestro paciente, la exposición a medicamentos anticoagulantes, la obtención de las imágenes y lo mismo, la obtención del hemograma. En estas imágenes, pues bueno, simplemente es para ejemplificar lo que es el hematoma epidural. Podemos ver en todas las imágenes, bueno, este es como un esquema, pero aquí son ya tomografías simples en donde podemos ver esta característica del hematoma. Eh, Ahora sí, lo que es la hemorragia intracerebral va a ser la segunda causa más común de accidente cerebrovascular después del accidente isquémico y es una causa sustancial de morbimortalidad a nivel mundial. La epidemiología es la causa del 9 al 27% de todos los accidentes cerebrovasculares a nivel mundial. La incidencia va a variar del 12 al 31 por cada 100,000 personas y varía según la raza. La incidencia de esta hemorragia aumenta con la edad, duplicándose cada 10 años después de los 35 años. Una revisión sistemática que se llevó a cabo en el año 2013 encontró que la carga global de la hemorragia cerebral era mayor que la del accidente cerebrovascular isquémico en términos de muerte y discapacidad, a pesar de que la incidencia de accidente cerebrovascular isquémico fue el doble. Entonces eso nos habla del impacto que puede llegar a tener la presencia de este tipo de hemorragias o este tipo de eventos en las personas. Los factores principalmente que podemos llegar a encontrar en estos factores de riesgo es desde la edad avanzada, pacientes con hipertensión y uso de terapia antitrombótica. Entrando en la cuestión de la edad, también existe un metaanálisis de más de 8,100 pacientes en donde se evaluó la incidencia de hemorragia intracerebral y se relacionó sobre todo con la edad durante 28 años. En este estudio se obtuvo un consciente de incidencia en menores de 45 años de 0.10, que se veía un intervalo de conciencia de los 95%, y en mayores de 85 años de 9.6. Esto nos habla de la estadística que a partir de 35 años se va a elevar 10 veces más el riesgo de presentar este evento y que se va a correlacionar que a mayor edad, mayor probabilidad de tener. La hipertensión vamos a ver que es la etiología más común y más importante para el desarrollo de la hemorragia intracerebral y esto va a duplicar el riesgo de presentar este evento. Dentro de los medicamentos antitrombóticos, la terapia anticoagulante, particularmente la warfarina, se ha asociado a un mayor riesgo de este tipo de hemorragias, mientras que el riesgo de hemorragia intracerebral con monoterapia antiplaquetaria parece ser mínimo. Como has comentado, la warfarina en estos casos, ya hablando directamente, va a incrementar el riesgo de 2 a 5 veces de presentar la hemorragia intracerebral. La evidencia retrospectiva sugiere que el tratamiento con warfarina con una relación internacional normalizada, que es el INR, mayor a 3, es un factor de riesgo para un mayor volumen de hemorragia inicial. Otros factores de riesgo, aquí están enlistados, desde la obesidad e inactividad, alto consumo de alcohol, raza y etnia, variación genética, enfermedad vascular de pequeños vasos, consumo de tabaco, uso de drogas estimulantes como la cocaína, infecciones como infecciones por VIH, hepatitis C, varicela zóster, son, digamos, otros factores que pueden llegar a presentarse. La clasificación de la hemorragia intracerebral puede llegar a ser tanto espontánea como traumática. Dentro de la patogenia de la espontánea, vamos a ver que puede llegar a presentar una lesión mecánica primaria del parénquima cerebral,
o una lesión cerebral secundaria. Dentro de la lesión mecánica primaria del parénquima cerebral va a ocurrir a través de la expansión del hematoma y el edema perilesional. El hecho de que haya mucho volumen con el edema nos va a contribuir a que el efecto de masa y el aumento de la presión intracraneal pues llega a ocasionar una reducción en la perfusión a nivel cerebral y lo que a su vez nos va a propiciar una lesión isquémica. Y en hemorragias intracerebrales muy grandes puede llegar a presentarse hasta una hernia cerebral. La lesión cerebral secundaria se va a deber sobre todo a la ruptura de la barrera hematoencefálica después de la hemorragia inicial. Van a incluir sobre todo procesos citotóxicos e inflamatorios. Sin embargo, los mecanismos exactos subyacentes a estos siguen siendo inciertos. La expansión de la hemorragia se va a asociar sobre todo a un mayor deterioro neurológico, el desarrollo de un aumento de las presiones intracraneales y peores resultados de dicha expansión ocurrirán en las primeras horas después del inicio de la hemorragia intracerebral. Eh, el edema perihematoma es frecuente sobre todo en la hemorragia intracerebral. Aquí vemos una imagen, sobre todo en la tomografía, en donde nos ejemplifican la presencia del hematoma y el edema, que es prácticamente esto que se ve alrededor de la zona, y aquí lo esquematizan un poquito más. Se ha relacionado con el efecto de masa, la isquemia neuronal local o la acumulación de factores citotóxicos. Se va a ver presente sobre todo en tomografías y o también el uso de las resonancias. Alcanza un volumen máximo de 7 a 12 días después del inicio y sobre todo la expansión más rápida ocurre en las primeras 48 horas. El volumen de la hemorragia del hematocrito más alto y un TTP prolongado parecen relacionarse con un volumen máximo de edema. Hablando de las etiologías específicas de hipertensión, angiopatía amiloide y ruptura de malformaciones vasculares, vamos a empezar con la vasculopatía hipertensiva. Las hemorragias hipertensivas van a ocurrir sobre todo en el territorio de las arterias penetrantes. Aquí pusimos un esquema de las arterias principales y cómo son las arterias penetrantes. Estas se van a ramificar de las arterias intracerebrales principales, a menudo en los ángulos, aproximadamente a 90 grados, con respecto al vaso original. Estos serían, digamos, los principales vasos que se pueden llegar a afectar. En esta imagen vamos a ver las ubicaciones típicas de la hemorragia intracerebral hipertensiva, sobre todo aquí en la A es a nivel del putamen, que es de las principales zonas en donde puede llegar a presentarse. La imagen B, que es en donde es el tálamo, es la siguiente zona más frecuente en donde se puede llegar a presentar. La C, lo que es la protuberancia, la D a nivel del cerebelo, la D, la D es la protuberancia y la E es el cerebelo, ¿vale? Las hemorragias talámicas y subcorticales a menudo se van a extender a los ventrículos y la angiopatía amiloide cerebral, el abuso de drogas o la anomalía vascular a menudo causan hemorragia lobar. El examen patológico de los vasos sanguíneos en pacientes con hipertensión crónica y en aquellos con hemorragia intracerebral ha llevado a una teoría de cómo se produce la hemorragia hipertensiva. La hemorragia masiva puede ocurrir cuando el sistema de coagulación no puede compensar estas interrupciones en la pared del vaso. Bueno, aquí en esta imagen vamos a ver sobre todo que esta teoría que nos comentan que los vasos penetradores en pacientes con hipertensión crónica van a ser hiperplasia de la íntima. Esta imagen justamente es para ver esa hiperplasia, esa zona de hiperplasia, con hialinosis en la pared de los vasos. Esto va a predisponer a la necrosis focal, causando lesiones en la pared del vaso. Estos se llaman los famosos pseudoaneurismas microscópicos. Se han asociado con pequeñas cantidades de sangre identificadas en el espacio extravascular. Lo que va a llevar a la formación de pseudoaneurismas puede ser relativamente común. Las microhemorragias cerebrales son marcadores de microangiopatía propensa al sangrado que se pueden encontrar en las imágenes de pacientes con hemorragia intracerebral debido a vasculopatía hipertensiva. Otra imagen, en este caso, se muestra una secuencia de resonancia magnética que va a sugerirnos una vasculopatía penetrante profunda, que vendría siendo la hipertensiva. En esta imagen vamos a ver lo que vendría siendo el sangrado que va a predominar a nivel del tálamo de manera bilateral, el tronco encefálico en la zona B y el núcleo dentado en lo que es la zona C, ¿vale? En las secuencias que vendría siendo de la imagen D a la F, vamos a tener unas secuencias de resonancia magnética en donde se va a sugerir una angiopatía amiloide cerebral. En estas imágenes, como ya se está señalando, van a dominar sobre todo, van a incluir sobre todo
en los hemisferios cerebrales este tipo de hemorragias. Los hallazgos asociados van a incluir hemorragias lobares, como ya lo están mencionando aquí, en las flechas, y siderosis superficial, que vendría siendo esta imagen que nos están poniendo acá. Bueno. En el tema de angiopatía amiloide cerebral, es una de las causas más importantes de hemorragia intracerebral lobar primaria en adultos mayores. Se va a caracterizar por la deposición de beta amiloide en vasos sanguíneos pequeños de pequeños a mediano tamaño. Esto va a ocasionar debilidad en los vasos, incrementando el riesgo de sangrado. Generalmente se va a manifestar con hemorragia lobar espontánea. La presencia de microhemorragias cerebrales restringidas a la región lobar se va a asociar justamente a este tipo de angiopatía. Bueno, igual otras imágenes en donde vamos a encontrar que la hemorragia lobar superficial aguda en el lóbulo frontal izquierdo, ¿vale? En esta zona. Frontal izquierdo. Es una tomografía simple con un paciente con este tipo de patología de angiopatía amiloide cerebral. La imagen de resonancia magnética se realiza después de la primera imagen, una semana después de control, y lo que va a mostrar una alta intensidad de la señal de la hemorragia subaguda con edad circundante, ¿vale? Aquí en esta zona. Esto va a extender sobre todo a la sustancia blanca subcortical. La hemorragia, ahora de baja intensidad de señal consistente con hemorragia de hemosidorina, que vendría siendo la C, y el edema se resuelven principalmente en un estudio de seguimiento de 3 meses posteriores. Esta imagen es una semana posterior a, y estas son tres meses después del evento, de cómo se va la evolución. Dentro de las malformaciones arteriovenosas y otras malformaciones vasculares, pues bueno, podemos encontrar desde malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas y que pueden ser causa de hemorragia intracerebral. Estas malformaciones arteriovenosas se van a caracterizar por la conexión de la presión arterial de alto flujo a circulación venosa sin intervenir la red capilar. Se cree que este tipo de hemorragias es el resultado de la ruptura de un segmento vascular debilitado como un aneurisma intranodal y va a ocurrir con mayor frecuencia en las regiones lobar, intraventricular y subaracnoidea. Bueno, en esta resonancia magnética vamos a encontrar este tipo de malformaciones arteriovenosas. Nada más es para esquematizarlo. En la imagen A vamos a encontrar una tomografía computada de cráneo sin contraste, donde se va a encontrar la hemorragia intracerebral, cerebelosa derecha, aguda con un foco subyacente de hemorragia más pequeña. Esta se va a ver señalada sobre todo en esta imagen con la flecha. En la secuencia B, posterior a la resonancia magnética cerebral, después de una... son ejemplos que se van mencionando en este artículo. Se hizo en este paciente una craniectomía descompresiva que muestra un vacío de flujo. Aquí sí nos puede apoyar un poquito la doctora, por favor, para las imágenes. Ajá. Bueno, aquí en esta imagen, que es la imagen C, vamos a encontrar lo que es una geografía de sustracción digital, así se comenta, que se identificó posteriormente una zona de sangrado con nidus, en donde se va a ver lo que es la punta, en donde vemos prácticamente esta zona, donde se está demostrando la zona de sangrado. La trombosis venosa cerebral se va a deber sobre todo a la obstrucción de las venas cerebrales y los senos venosos, que da como resultado un aumento en la presión venosa y va a conducir a la ruptura venosa o capilar con hemorragia. A menudo se va a presentar con un infarto venoso simultáneo. Más imágenes, en este caso, la tomografía de cráneo sin contraste nos va a demostrar una hemorragia intracraneal frontal izquierda que se va a mostrar en esta parte de la imagen A, en el plano sagital medio, en la angiografía. También en esta zona la vamos a poder detectar y en estas zonas, en B y C, ¿vale? Que sobre todo en esto, ¿qué es lo que va a demostrar? Que hay una falta de llenado por la malformación arteriovenosa. Pues nada más. En la imagen D vamos a encontrar lo que es una resonancia magnética cerebral posterior con imágenes de eco de acuerdo con el gabinete Flair. Sí,
Doctora, ¿sí nos escucha? No sé si he conectado para eso, pero si nos apoya con... Sí, sí, les escucho. Para ver si me podría apoyar con las imágenes que vemos aquí, doctora, por favor. Bueno, sí. Sí. Este, creo que se está cortando su audio, doctora. La malformación arteriovenosa. Se está cortando su audio, doctora. ¿Qué quiere? Entonces, miren, esta es una trombosis venosa. Entonces, en la A, ustedes ven el área de sangrado, el área de hematoma frontal de la... Sí. Eh, Cuando llegamos a presentar lo que es un tumor primario o metastásico, los tumores cerebrales primarios como los gliomas de alto grado o varios tumores cerebrales metastásicos como el melanoma, el coriocarcinoma y los carcinomas de pulmón celular, pulmón, de células renales y tiroides pueden causar hemorragias intratumorales, a menudo asociadas con una gran cantidad de edema circundante. Estas imágenes son solo para ejemplificar este tipo de edemas que pueden llegar a presentarse de tumoraciones a nivel craneal. En la imagen A, en la imagen B, aquí podemos ver la tumoración con el edema que está circundante. Lo mismo en la imagen C, todo lo que puede llegar a tener el gran edema que puede llegar a presentar. Otra tumoración aquí en esta zona D, con el edema circundante, y lo mismo en la zona E, con todo el edema que podemos llegar a tener. Cada una de ellas, pues evidentemente son tumores distintos, pero aquí nada más era para ejemplificar el edema que puede llegar a tener un paciente con tumores. Eh, Otra de las causas que podemos llegar a encontrar son las infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones bacterianas pueden llegar a causar abscesos cerebrales que pueden llegar a conducir a una hemorragia intracerebral a través del efecto de masa o la erosión de la pared del vaso. La necrosis hemorrágica del tejido cerebral también puede ocurrir con varias infecciones virales, por ejemplo, encefalitis por herpes simple. Hay otra patología que puede llegar a presentarse, lo que es un aneurisma intracraneal micótico. Los émbolos cerebrales que ocurren como una complicación de la endocarditis infecciosa puede llegar a infectar la pared arterial causando debilitamiento y dilatación, lo que se va a denominar como aneurisma micótico. Ocurren en arteriolas distales y pueden ser propensos a romperse cuando se asocian con un recuento bajo de plaquetas. Lo mismo, estas son imágenes de este tipo de patologías. Aquí podemos llegar a encontrar este tipo de imágenes que nos pueden llegar a hablar, digamos, de este tipo de, de aneurismas micóticos, ¿vale? Eh, la presentación clínica, vamos a ver que los signos y los síntomas van a variar según la ubicación y el tamaño de la hemorragia. El inicio y la progresión de este tipo de cuadro, sobre todo en la mayoría de los casos de hemorragia intracraneal, ocurren durante la actividad de rutina. Sin embargo, algunas hemorragias hipertensivas van a ocurrir con esfuerzo o actividad emocional intensa. Los síntomas y signos neurológicos pueden ser progresivamente presentarse durante los primeros minutos o unas pocas horas posteriores al evento. Puede llegar a presentar el paciente cefalea, náuseas y vómitos, disminución del nivel de conciencia si la hemorragia es grande. Los pacientes pueden llegar a quejarse de rigidez de cuello y tener datos meningios
si hay sangre a nivel intraventricular. El estupor o coma atribuidos a la hemorragia cerebral a menudo es un signo de mal pronóstico en los pacientes. La cefalea y el vómito solo se van a presentar en aproximadamente el 50% de los pacientes con este tipo de hemorragias. Las características clínicas, los síntomas de accidente cerebrovascular van a presentar pérdida repentina de la función del habla, la visión, el movimiento, la sensación, la pérdida del equilibrio. Las características sugestivas de hemorragia cerebral, sobre todo accidente cerebrovascular isquémico, van a presentar empeoramiento progresivo de los síntomas agudos. Y los signos que habíamos comentado de la presión intracraneal, que es la midriasis, somnolencia progresiva y la triada de Cushing. Signos neurológicos y localización de la hemorragia intracraneal. Los signos neurológicos van a variar según la ubicación de la hemorragia. En el caso de la hemorragia putaminal, que se llama, ocurre con mayor frecuencia a lo largo de los tractos de la materia blanca, que pueden llegar a causar hemiplegias, pérdidas hemisensoriales, hemianopsia homónima, parálisis de la mirada, el estupor, el coma, que pueden llegar a desarrollarse si la hemorragia es grande. Aquí nada más es para localizar lo que es el putamen y ya correlacionarlo directamente con lo que es la imagen. ¿Vale? Ese es un tipo de imagen de hemorragia putaminal. La hemorragia del núcleo caudado se va a originar dentro del núcleo caudado y que puede llegar a causar confusión de inicio agudo, cambios de la personalidad, deterioro de la memoria, debilidad o entumecimiento contralateral transitorio. Lo mismo son imágenes, en estos casos lo que es el núcleo caudado y las imágenes que nos pueden llegar a estar hablando de una hemorragia a nivel de este núcleo. Este núcleo es una parte muy importante de lo que es el circuito que va a conectar las zonas corticales y subcorticales relacionado con lo que es la cognición y la conducta. Por eso esa presentación clínica. La hemorragia interna de la cápsula nos va a ocasionar principalmente disartria leve, hemiparesia contralateral y déficit sensorial. Si la hemorragia se presenta a nivel del cerebelo, pueden llegar a causar incapacidad de caminar debido al desequilibrio, presencia de vómitos, cefalea occipital. Algunos pacientes han referido dolor en el cuello o al hombro, rigidez en el cuello, parálisis de la mirada y o debilidad facial. Eh, ok. La hemorragia talámica, los síntomas que van a incluir va a ser hemiparesia, pérdida hemisensorial. Ocasionalmente el paciente puede llegar a presentar hemianopsia homónima transitoria. Las pupilas pueden estar en miosis y poco reactivas junto con una parálisis de la mirada. Por ejemplo, mirar la punta de la nariz es un ejemplo que ponen. Se dice que los ojos están como perdidos o equivocados hacia al lado débil. Nos podría... hemorragia lobar, sus signos neurológicos van a depender del sitio del sangrado. Puede llegar a afectarse muy frecuentemente los lóbulos parietales y occipitales. Estas hemorragias se van a asociar con una mayor incidencia de convulsiones. Cuando se presentan las hemorragias occipitales, se presenta con frecuencia con una hemianopsia homónima contralateral muy densa. Las hemorragias en la región frontoparietal van a producir una plegia o paresia contralateral de la pierna, abulia, reflejo de la presión forzada o bradipsiquia. Cuando el paciente llega a tener convulsiones, que puede llegar a ser un poco común, las convulsiones en los primeros días después de la hemorragia van a ocurrir aproximadamente en el 15% de los pacientes. Son más comunes en las hemorragias lobares, sobre todo cuando afectan el tejido cortical, que en la hemorragia intracerebral profunda o cerebelosa. Las imágenes cerebrales van a ser de suma importancia para el diagnóstico de este tipo de cuadros, sobre todo la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Se van a considerar como opciones de imagen de primera elección para el diagnóstico de dichos eventos. Bueno, esto nada más es para ver la importancia de una tomografía y pues evidenciar lo que clínicamente estamos sospechando. Bueno, sí, ahora sí te robo un minuto para ir viendo. Se perdió su audio, doctor. ¿Me escuchan? Listo. ¿Sí? Sí. Sí es importante identificar cuáles son las secuencias que van a identificar sangrado. Entonces, por ejemplo, hace rato nos platicabas de la angiopatía amiloide. ¿Y qué secuencia vas a ver las áreas de microsangrado? De pequeño sangrado a nivel cortical. ¿Qué secuencias tienes que pedir?
Ahí tenemos varias, pero ¿cuál tendrías que pedir? Especialmente en los pacientes que sospechas angiopatía amiloide. T1 y T2. En el T2 puedes ver algo de sangrado, pero lo principal que tienes que pedir son secuencias de susceptibilidad magnética, porque a veces en el T2 no son visibles. Entonces, las de susceptibilidad magnética, ecogradiente, por ejemplo, es una de las secuencias que siempre tienen que pedir. Esas pequeñas áreas, se ven negro. El sangrado en las secuencias de susceptibilidad magnética se ven como puntitos negros, como nos los enseñaste anterior. Por ejemplo, este paciente, si tuviera 80 años y tiene una hemorragia lobar, fácilmente podría tener una angiopatía amiloide. Ahora, lo importante, si tú tienes una hemorragia así lobar, y es importante que sepamos que no tenemos una tumoración. Bueno, todas las que ya dijiste. Entonces, ¿cuáles son los tumores que más sangran? Si quieres preguntarle a alguno de tus compañeros, ¿cuáles son los tumores a nivel sistémico que más sangran? Y luego, ¿cuáles son los tumores primarios del sistema nervioso central que más sangran? Eso es a nivel de sistema nervioso, comenta que los gliomas. Ajá, un glioblastoma multiforme. ¿Qué otro? El astrocitoma. Los astrocitomas no sangran tanto. Provoca sangrado. Ya. Meduloblastoma. Y ustedes se deberían de saber más los que son metastásicos y que generaron una desangrado. ¿Cuáles son? Habíamos comentado los que venían provenientes del pulmón, de células claras, a nivel renal. Ajá, ajá. ¿Cuál otro es importante? El melanoma. Que siempre es el melanoma, ajá. Y el coriocarcinoma. Entonces, no olviden en un paciente con sangrado, o sea, si el coriocarcinoma, no, tenemos marcadores en suero para seguirlos, entonces hay que pedirlos. Por ejemplo, si tienen melanoma, lo podemos ver muy fácilmente, entonces a veces llegan con estos sangrados y nunca nadie les busca el melanoma. Ahora, el estudio para hemorragia, que es algo que siempre hacen, ¿tiene que ser simple o tiene que ser contrastado? Simple, doctora. Tendría que ser simple, pero por ejemplo, todas las malformaciones vasculares, fístulas y eso, se van a ver con el contraste. Entonces, a veces la malformación arteriovenosa se rompió y pues obviamente no ves el nido vascular, pero en algunas ocasiones sí que se ve. Entonces, yo les recomiendo, de primera instancia, para evaluar si es isquémico hemorrágico, bueno, lo pueden pedir simple, pero si estamos averiguando, ya el paciente pasó un tiempo, sí es muy importante, si la sospecha es una causa de una malformación, que pidan un estudio contrastado, si no, nunca van a ver nada. Yo de primera instancia a todos les pido contrastado. Ok. Sí, doctora. Adelante. Gracias. Bueno, aquí ya continuando un poquito lo que comentaba ya usted, doctora. La tomografía computada de cráneo, sin contraste, va a identificar con precisión la presencia de la hemorragia aguda, distinguiéndola de un accidente cerebrovascular isquémico. La sangre, cuando está presentándose hiperagudo, va a aparecer hiperdensa, excepto en casos raros de anemia severa, cuando podría llegar a aparecer como una zona de isodensidad. Durante semanas, la sangre de una hemorragia aguda generalmente se va a convertir en isodensa y se puede tener una apariencia de realce de anillo. Crónicamente, la sangre es hipodensa. En esta serie de tomografías que se realizaron en el mismo paciente, se va a ejemplificar este tipo de sangrado y la evolución que va teniendo a través del tiempo. Estas imágenes, la imagen A se está presentando sobre todo el primer día cuando se presentó el evento, la imagen B 14 días después del evento, la imagen C son 19 días después del evento, la imagen D 24 días, la imagen E son 40 días y finalmente la imagen C son 50 días después del evento. Esto simplemente es la evolución natural de estos eventos.
La irregularidad o la heterogeneidad del hematoma en la tomografía de cráneo sin contraste también sugiere sangrado continuo o riesgo de expansión del hematoma. Eh, ¿Quiere aquí agregar algo en las imágenes, doctora? Y miren, lo primero que yo les diría es que es muy importante que en todos los adultos mayores que tengan uso de aspirina, muchas veces clínicamente, a veces son caídas menores, se caen de su propia altura o a veces de forma espontánea. Por eso es importante que no les dejemos aspirina a todos los pacientes mayores de 50 años por el riesgo de sangrado. Los neurocirujanos aquí tienen muchos pacientes que llegan con hematomas por aspirina. Entonces, sí, también es un riesgo, no solamente la anticoagulación como tal, sino el uso de aspirina en el adulto mayor sí genera sangrados. Y como tú dices, o sea, los cuadros más crónicos, pues van a ser lesiones más isodensas, o sea, más parecidas al parénquima cerebral. Entonces es muy frecuente que al urgenciólogo o a los médicos no experimentados no vean los hematomas subdurales crónicos porque se ven imágenes de media luna, pero no se ven hiperdensas. Y a veces hay una desviación importante de la línea media y entonces no lo checan. Siempre chequen la línea media, que no haya desviaciones, y siempre chequen que las orillas, si hay la sospecha de que es un adulto mayor con uso de aspirina o sin uso de aspirina, a ver si tuvo una focalidad neurológica, que no se observe la lesión. Digo, aquí me enseñas por hemorragias muy fáciles de observar. El clásico edema. Sí es importante, cuando vean una hemorragia, tienen que ver qué tanto edema me produce. Por ejemplo, en la imagen, la F, no sé si la alcanzan a ver, se observa un área de edema muy grande. Entonces, si ven el edema, que es el negro, que si se fijan, hace como una forma de digitiforme, o sea, digita la corteza cerebral, eso me habla de que pudiera tener un proceso interior, por ejemplo, un tumor. Porque si ustedes la comparan, por ejemplo, con la imagen de al lado, con la G, ahí no se ve una lesión tumoral ni se ve edema alrededor de la hemorragia. Más bien se ve una lesión medio quística y con un sangrado. En la de la... Por ejemplo, ahí tú tienes las etiologías de esos sangrados. Por ejemplo, de la D, ¿qué sospecharían ustedes? Pues a lo mejor una hemorragia hipertensiva porque está a nivel de los ganglios basales, ¿no? Estas imágenes, aparte, como bien dice usted, el objetivo también son signos radiológicos o de imagen que nos van a orientar hacia un sangrado continuo. En esta imagen, la B, se menciona el signo de la isla, por las imágenes pequeñas que se pueden llegar a ver alrededor, por mencionar entre otros. Este es el signo de la mezcla. Se alcanza a ver ese cambio de densidad en la misma zona. Hay otro signo que realmente no le encuentro yo la forma, pero dice que la imagen es la imagen de agujero negro. Pero yo creo que es ese punto que se ve ahí. Pero pues son imágenes o que nos pueden llegar a orientar hacia un sangrado continuo. O que tiene riesgo de continuar expandiéndose. Ah, claro. Ujú. Ok. Bueno, el uso de la resonancia magnética cerebral es tan sensible como la tomografía computada para detectar lo que son las hemorragias intracraneales agudas. Puede ser diagnosticada por resonancia magnética con hasta un 100% de sensibilidad y precisión. Sin embargo, uno de los problemas que podemos llegar a tener es que está contraindicada en pacientes con algunos implantes metálicos. Además, este tipo de estudios no están fácilmente disponibles, eso ya se había comentado también el día de ayer, sobre una base emergente, ya que la tomografía computada y los protocolos convencionales tardan más que los protocolos de la tomografía computarizada. Las ventajas nos puede proporcionar la edad de la hemorragia intracerebral. Si el paciente está teniendo una hemorragia hiperaguda, esta se va a presentar en las primeras 3 horas del evento. Si el paciente tiene una hemorragia aguda, va de 3 horas hasta 3 días. Si es subaguda, se va a considerar una presentación de 3 días a 3 semanas. Y si la hemorragia ya es de presentación crónica, se va a presentar sobre todo cuando el paciente ya lleva más de 3 semanas con este evento. Entonces, es una de las ventajas que nos va a ofrecer la resonancia magnética sobre la tomografía computada. Dentro de esta evaluación de los pacientes con hemorragia,
vamos a tener en cuenta que es una emergencia neurológica y médica. Se va a deber sobre todo a una asociación de un alto riesgo de sangrado continuo, de un deterioro neurológico progresivo, de una discapacidad que puede llegar a ser hasta permanente y el paciente puede llegar a fallecer. Esto es lo mismo que hemos comentado. En el tratamiento, ya también lo hemos comentado en múltiples ocasiones, se tiene que proteger la vía, se tiene que garantizar que el paciente pueda llegar a tener esa vía estable que viene siendo una intubación. Y ya hemos comentado, digamos, los criterios para intubar a un paciente. Aquí se vuelve a comentar el hecho de que el paciente si tiene, que no puede llegar a proteger sus vías respiratorias o con una escala de Glasgow menor o igual a 8 puntos, es un paciente que es candidato para intubación orotraqueal. Hemos mencionado el hecho de que se puede llegar a interconsultar a los servicios de neurocirugía inmediatamente por hallazgos de imagen que nos van a indicar necesidad de una cirugía de emergencia, sobre todo si la hemorragia intracerebral a nivel cerebeloso, que mide más o igual a 3 centímetros cúbicos de diámetro, que puede llegar a causar compresión del tronco encefálico, es un motivo de cirugía de urgencia. Si la hemorragia intraventricular es obstructiva y el paciente está teniendo un deterioro neurológico progresivo inmediato y rápido, es igual cirugía o es un criterio para que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. Si la hemorragia hemisférica presenta compresión cerebral potencialmente mortal o presencia de hidrocefalia obstructiva, es lo mismo, se tiene que atender inmediatamente de manera quirúrgica. El tema de anticoagulación inversa que habíamos mencionado al inicio es directamente al agente específico. Por ejemplo, el uso de la warfarina. Se mencionaba en esa literatura el uso de concentrado de complejo de protomina de 4 factores con vitamina K. En el caso de que el paciente esté consumiendo dabigatran, es el medicamento que está ahí es el idarizumab, que es uno de los ahora sí que contrarrestan el efecto del medicamento. Inhibidores del factor 10A, por ejemplo el apixaban, el divaroxaban, se menciona que uno de los que puede llegar a contrastar su efecto es el concentrado de igual complejo de protomina de 4 factores. Cuando el paciente está con uso de parina no fraccionada, el sulfato de protomina y parina de bajo peso molecular, el andexante alfa y el sulfato de protamina. Son, digamos que, la anticoagulación inversa que podemos llegar a tener en los pacientes. Dentro de las metas que tenemos que tener es controlar la hipertensión en los pacientes. Tenemos que tener un tratamiento inmediato para reducir la presión arterial sistémica por debajo de 220 milímetros de mercurio. Un medicamento y es el medicamento que recomiendan es el uso de nircadipino a partir de 5 miligramos por hora de manera intravenosa. Puede llegar a haber una alternativa, el uso del abetalol a 20 miligramos bolo IV. Puede repetirse cada 10 minutos en pacientes con presiones arteriales sistólicas inicial menor a 160 milímetros de mercurio. El tratamiento posterior tendrá que ser de manera gradual, generalmente durante las primeras 2 horas, para reducir la presión arterial sistólica a 140 o 160 milímetros de mercurio. Y se tiene que monitorear estrictamente, como ya hemos mencionado, cada hora la presencia del deterioro neurológico en los pacientes. Para los pacientes con hemorragia intracerebral aguda que presentan presión arterial sistólica entre 150 y 220 milímetros de mercurio, se va a sugerir o sugieren en este artículo reducir la presión arterial sistólica a un objetivo, como ya hemos comentado, de 140 milímetros de mercurio. Idealmente dentro de la primera hora de presentación, siempre que el paciente permanezca clínicamente estable. La reducción de la presión arterial sistémica por debajo de 130 milímetros de mercurio en las primeras horas después del inicio de la hemorragia no ha demostrado ser claramente beneficiosa para reducir la muerte o la discapacidad y puede aumentar el riesgo de eventos adversos, incluida la hiperfusión cerebral y la lesión renal. Para la gestión de la presión intracraneal, la hemorragia intracerebral aguda puede conducir a una presión intracerebral elevada, intracraneal elevada, debido a varios mecanismos. El efecto de masa del hematoma inicial, ampliación o resangrado de la hemorragia intracerebral, edema cerebral que rodea la hemorragia, la presencia de hidrocefalia por obstrucción del flujo de salida ventricular. Se tiene que manejar la presión intracraneal elevada con ciertas medidas. Las medidas que podemos llegar a ocupar son medidas preventivas generales, como elevar la cabeza de la cama a más de 30 grados, administrar sedación leve según sea necesario para la comodidad de los pacientes intubados, el uso de midazolam se menciona, para llevar a pacientes a un RAS de 0 a -2, administrar antipiréticos o temperatura mayor de 38 grados, mantener en posición neutra la cabeza, evitar giros del cuello y
más que nada colocar líneas intravenosas, evitar colocar líneas intravenosas en el cuello. Utilizar soluciones isotónicas para la regulación de volumen y los fluidos de mantenimiento, mantener el sodio sérico arriba de 135 milicavalentes por litro y se tiene que repetir las imágenes por deterioro neurológico o signos de presión intracraneal elevada. Se tiene que administrar una terapia osmótica a través de un catéter venoso central para signos clínicos o hallazgos de imagen de presión intracraneal elevada. Las soluciones que se recomiendan es el uso de la solución salina hipertónica al 23.4%, primero un bolo IV de 15 a 30 mililitros cada 6 horas. Y también el uso del mannitol de 0.25 a 1 gramo por kilo en bolo, también IV cada 6 horas. Para los pacientes que tienen estos signos o síntomas graves de presión intracraneal elevada, o para aquellos con síntomas más leves que progresen a pesar de las medidas iniciales, utilizamos la terapia osmótica. Los glucocorticoides no deben usarse para reducir la presión intracraneal en la mayoría de los pacientes con hemorragia intracraneal, debido a la falta de beneficio y el riesgo de infección e hiperglucemia. La solución salina hipertónica es un agente hiperosmolar eficaz para el control de la presión intracraneal elevada, y para los pacientes con evidencia de deterioro progresivo o potencialmente mortal, incluidos los pacientes que pueden llegar a tener síndromes de hernia y los que esperan una cirugía de emergencia, se va a utilizar lo que son soluciones salinas de alta concentración, como hemos comentado, el 23.4%, en los bolos que ya hemos comentado. La medición en serie de electrolitos se va a realizar a intervalos de 6 horas para monitorear y prevenir la elevación excesiva de niveles de sodio y cloro, sobre todo para detectar y corregir los trastornos que pueden llegar a tener los pacientes, sobre todo la hipopotasemia. Dentro de las terapias de rescate se puede usar cuando otras terapias para controlar la presión intracraneal elevada son insuficientes para manejar los síntomas o reducir la presión. Se puede usar junto con o en lugar de otras terapias. Una de las alternativas que se maneja es la hiperventilación. Va a causar una rápida disminución de la presión intracraneal al inducir vasoconstricción cerebral, sobre todo para reducir el volumen sanguíneo cerebral. El efecto de la hiperventilación, sobre todo sobre la presión intracraneal, solo va a durar unas pocas horas, entonces digamos, es eventual esto. Otra de las alternativas es el coma farmacológico. Va a actuar sobre todo reduciendo el metabolismo cerebral, lo que va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y a su vez la presión intracraneal. El coma barbitúrico, más a menudo inducido por el pentobarbital, es de beneficio variable para el tratamiento de la presión intracraneal elevada. Se va a asociar con una alta tasa de efectos secundarios graves, especialmente la hipertensión arterial. Otra alternativa, el bloqueo neuromuscular, se puede utilizar para los pacientes con este tipo de padecimientos que no responden solo a la analgesia y la sedación, ya que la actividad muscular puede llegar a contribuir al aumento de la presión intracraneal. Al aumentar la presión intratorácica, va así a reducir lo que son las salidas venosas cerebrales. Los inconvenientes del bloqueo neuromuscular, sobre todo, es que va a incluir un mayor riesgo de neumonía y sepsis. La hipotermia, también la hipotermia inducida puede llegar a disminuir las presiones intracraneales a través de la reducción del flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo. Los efectos adversos van a incluir anomalías electrolíticas, pacientes que pueden tener neumonías, coagulopatías y arritmias cardíacas. Finalmente, otra de las recomendaciones que podemos llegar a tener es que debemos evitar la supresión rutinaria de los ácidos gástricos. Los pacientes con hemorragia intracerebral aguda tienen un alto riesgo de neumonía por aspiración debido a la disfagia, perdón. Evitemos el uso rutinario de agentes, es lo que se comenta aquí, para suprimir el ácido gástrico, porque se asocian con un mayor riesgo de neumonía adquirida en el hospital, infecciones por Clostridium difficile y otras infecciones entéricas. Listo, doctora. Entonces, bueno, a mí me encantó esto último que dijiste, que la hiperventilación es una maniobra que solamente nos ayuda unas horas a poder controlar la hipertensión intracraneal, que es una medida extrema. Igual el mannitol tiene un efecto de rebote. Entonces, y todas las soluciones hipertónicas, en un momento dado, si tú lo inicias y después por algo ya no las continúas, tienen efecto de rebote. Y también me ha tocado ver muchas veces en terapia intensiva que tienen problemas por el uso continuo de la hipertensión, del manejo agresivo de la hipertensión intracraneal, y que después resulta en más efectos adversos. Entonces siempre se tiene que pensar que el control tiene que ser solamente en un corto plazo y que las medidas no pueden ser extremas
de forma continua. Luego, la segunda cosa que sería muy importante es decirles, preguntarles cuál es el número de microhemorragias que si ustedes, siempre que tengan un paciente con enfermedad vascular cerebral, a veces podemos tener coexistencia entre lo isquémico y lo hemorrágico. Entonces, en un paciente que ustedes ven en la consulta, que es hipertenso, y que de repente le hacen un estudio de susceptibilidad magnética, con cuántas microhemorragias estará contraindicado que si ese paciente llega por un EBC isquémico, ya no se haga trombólisis. Porque las microhemorragias son muy frecuentes. Es como decir el pequeño vaso, pero con cuántas microhemorragias ya no le darían trombolisis, porque el riesgo de sangrado sería mayor. ¿Alguien sabe por allá? Comenta cuando hay menos de 10 microhemorragias, todavía está indicado. Muy bien, ajá, exactamente. Con menos de 10 microhemorragias cerebrales, todavía podemos hacer la terapia trombolítico, y más de 10 ya no está indicado. Ahora, ¿cuándo sospechar una trombosis venosa cerebral? Siempre que tengan una hemorragia a nivel de la línea media, ustedes tienen que pensar en una hemorragia cerebral, en una trombosis de senos venosos. ¿Cuál es el seno venoso más frecuentemente trombosado? ¿El sagital? El seno sagital superior, que va aquí arriba. Entonces, siempre de toda la línea media, si ustedes encuentran, muy bien aquí a quien lo dijo, si el seno sagital superior se encuentra con trombosis o con hemorragia, ya sea, puede estar al lado derecho un poquito o al lado izquierdo, pero si encuentran en toda esta línea media, hay que buscar signos de trombosis venosa. ¿Cuáles son los signos de trombosis venosa? En imagen. Comentan aquí que delta. El signo del delta vacío. Ajá. ¿Qué otro? Ahora, acuérdense que no solamente tenemos las trombosis directamente del seno sagital, también podemos tener trombosis de venas corticales. O sea, no solamente del gran seno, son mucho menos infrecuentes, pero también las venas corticales pueden dar sangrado. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tienen un paciente clásico, una mujer embarazada, una paciente con hormonales, sí pueden buscar una trombosis de vena cortical, que también nos da sangrado. ¿Cuáles serían los signos más frecuentes en una hemorragia subaracnoidea? En imagen. ¿Cuál? Comentan aquí que hiperintensidad de los surcos. Ajá, o sea, hemorragia a nivel subaracnoideo, esa es una de las cuestiones que tienes que descartar. Pero, por ejemplo, si quisiera decirles de algún signo posterior, a nivel del seno recto, se ve el signo de la copa de champán. No sé si la han visto. ¿Tienes alguna imagen de hemorragia subaracnoidea? Seguramente ahí se ve. Sí, pero... ninguna? O sea, nada más es una. Voy. Ah. Es que a veces muy discretos no los alcanzan a ver, a veces es 1 milímetro de engrosamiento. Y a veces se piensa que es parte del seno y se nos van las hemorragias. A ver. A ver, ¿cuál sería, doctora? Ajá, mira, aquí está, mira. Ahí está el signo de la copa de champán. Entonces, ¿ya lo vieron hasta la izquierda? Espérame. Abajo.
Ahí en esa se ve muy bien. En el segundo, en el siguiente, de donde está, no, ahí donde estabas, ahí está. Entonces, si se fijan a la derecha, la imagen más hasta la derecha de cráneo que ven, no sé si ven una rayita en la parte, señala el seno recto, ¿lo ubicas? Ahí, justamente en esa, a la derecha, la de lado. La imagen de lado, ese es el seno recto, ese que señalaron, pero al lado se ve una copa, no sé si le alcanzan a ver. Oye, permítanos tantitito, doctora, por favor. Ahora sí, señora. ¿Es esta? ¿Sería este el signo, doctora? Ah, sí, esa es la copa, ¿ya la vieron? Sí. O sea, obviamente sí se ve muy claramente, ¿no? La copa, entonces siempre busquen a nivel de la sangre se acumula a veces hacia el seno recto y ahí pueden ver ustedes la copa. Entonces siempre busquen que no tengan ese hallazgo y busquen hemorragia a nivel por ejemplo, del lado izquierdo, ¿dónde ves las? A veces siempre deben de buscarla a veces en el contraste puede verse así un poquito engrosado. Entonces, si ese es un estudio simple, no tengan duda de que ese es sangrado. Siempre cuando busquen sangre, busquen el estudio simple. Ahora, ¿qué estudio? Sería la otra pregunta. Es más sensible para detectar sangrados crónicos, la tomografía o la resonancia. Crónico, la resonancia, como hemos comentado. Crónico y agudo. También la resonancia. En ese sentido, la tomografía es más sensible para el sangrado agudo. Vemos mejor áreas de sangrado en la tomografía. ¿Ok? Ok, sí, doctora. Ok, bueno, de todas maneras. ¿Dónde queda vascular, perdón? Ahorita ya me tengo que ir, pero estamos viéndonos. Yo esperaría estar por allá y tener algunos ejercicios clínicos con ustedes de imágenes. Ok, sí, doctora, muchísimas gracias. Muy bien. Si alguien puede, en la tarde. Comenta el doctor Montiel cuando usted le diga. Digo, no sé, sus actividades, y supongo que tienen rotaciones y todo. El día que usted nos diga, doctora. Si quieren, la plática con el doctor Montiel, y si se puede, yo puedo el viernes, a lo mejor mañana poder ir a la 1. Déjame lo checo con el doctor Montiel y checo las actividades y me diría. Está perfecto. Las 4. A la hora que tú digas, nosotros podemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a mí me gustaría también darles algo un poco de lo mío, que yo me dedico a las enfermedades neuroinmunológicas y no hemos visto nada de eso. Sí. Tú me dices cuándo, nos ponemos de acuerdo si quieres por mensaje y ya para que yo les diga a ellos para que estén listos. Bueno. Órale. Muchas gracias. Que estén bien. Cuídate, bye. Gracias, hasta luego, doctora.